Te bendiga, ya estamos aquí en una voz del cielo, aquí en Radio Máster, vamos a estar hablando sobre la oración, la importancia de la oración y los resultados maravillosos que podemos ver sobre lo que Dios hace cuando oramos. Dice la palabra Dios, orad sin cesar, porque realmente uno debe recibir la guía de Dios y también Dios responde en todas las cosas aquellas que vamos a Él con sinceridad. Vamos a estar viendo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, algo que sucedió al apóstol Pedro. Dice así en la Biblia, en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ese era uno de los apóstoles, el hermano de San Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 16 soldados y 4 grupos de 4 soldados para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, era el tiempo de la Pascua y pensaba matarlo, para que agradar, digamos así, a aquellos sumos sacerdotes y aquellos escribas que habían matado a Jesús, que habían llevado a la cruz a Jesús. Él quería congraciarse con ellos. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, y ahora dice algo muy importante la palabra de Dios. Pero la iglesia, o sea, todos los cristianos, hacía sin cesar oración a Dios por él. Él estaba en una fortaleza, estaba en la cárcel, estaba atado con cadenas, estaba atado a soldados. Había 4 grupos de 4 soldados en la cárcel. O sea, era imposible que Pedro se vaya de allí o se escape. Era imposible. Pero dice la palabra de Dios que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces la iglesia, los cristianos, se animaron a pedir y a interceder por él. Una intercesión poderosa, una intercesión decidida, una intercesión constante. Dice, hacía sin cesar, sin parar. Se turnarían los que oraban y oraban a Dios por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, estábamos 16 guardas, más 2 soldados que estaba atado con cadenas Pedro, y estaba en la cárcel. Después estaba la puerta de la cárcel, estaba todos los pasillos, y después estaba la puerta de la ciudad, que no se abría fácilmente, solamente se abría cuando amanecía. Y así que era totalmente imposible para los hombres, pero no para Dios, sacarlo. Y entonces dice que se presentó de repente un ángel de Dios. Ese ángel está hoy también. Y ese ángel, hay millones de ángeles, miles y miles y miles de millones, pero se presentó un ángel enviado por Dios, que debe andar por ahí, quizás esté cerca suyo. Se presentó ese ángel porque Dios lo envió. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Ustedes vean
La confianza que tenía Pedro también, que estaba durmiendo, ¿no? Si al día siguiente te van a matar o no sé si podríamos dormir, pero Pedro tenía confianza total que estaba durmiendo. Y entonces él le despertó y le dice, levántate pronto, y dice que las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel no participó, no agarró las cadenas y ni las rompió, sino que ahí hubo una intervención directa de Dios. Todo en respuesta a la oración de la iglesia. Hoy en día puede pasar lo mismo. La iglesia somos los que somos cristianos. Y si oramos, pasan las mismas cosas, porque Dios es el mismo, los ángeles son los mismos, y estamos poniendo esta situación extrema para que usted se dé cuenta que en situaciones menores Dios puede actuar también. Entonces dice, el ángel le dice, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. O sea, estaban los dos que estaban atados, Pedro, se cayeron las cadenas, se abrió la puerta de la cárcel. Pasaron entre medio de todos los guardias. Y llegaron a la puerta de hierro que cerraba la ciudad. Y el ángel no hizo nada. La puerta se abrió por sí misma. Otra intervención de Dios. Se abrió sola. ¿No? Se movió. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Una vez que el ángel cumplió con su función, y ya Pedro sabía y conocía la ciudad, los dejó solos. Entonces Pedro, volviendo en sí, pensaba que veía una visión, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba que me hagan. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Se reunían en casas, la iglesia se reunía en casas, y ahí estaban muchos orando por este tema. Conclusión, la solución es pedir la intervención de Dios, y Dios puede intervenir de una manera milagrosa, o puede intervenir de una manera más natural. Puede enviar un ángel, puede dar la orden de cambiar los pensamientos de los funcionarios y lo dejen libre, puede hacer cualquier cosa, solucionar el problema que usted tiene con el negocio, con los trámites. Dios puede hacer cualquier cosa, pero vean el poder de la oración de la iglesia orando juntos. Y evidentemente había otras casas en las cuales se oraba, ¿no? Y entonces en esa casa donde fue, estaban muchos reunidos orando. El poder de la oración es algo extraordinario, y si la gente se diera cuenta, en vez de estar dando vuelta por los problemas, y no puedo construir mi casa, y no puedo encontrar mi pareja, y no encuentro mi vocación, y me va mal acá, y no encuentro esto, póngase de rodillas y póngase a orar. Júntese con personas, o vaya a la reunión de oración de la iglesia. Nosotros tenemos el viernes a la noche la reunión de oración, y ahí a las 20 horas usted puede orar y traer, digamos, sus peticiones, y se puede estar orando, y Dios va a hacer milagros como lo vemos todos los días. Entonces dice
la palabra de Dios que salió una muchacha cuando él tocó a la puerta y reconoció la voz de Pedro, y entonces los que estaban adentro, ella les fue a decir: Pedro está afuera en la puerta, y ellos que estaban orando porque Pedro salga, le dicen: estás loca. O sea, ni ellos creían que Dios que Dios podía responder lo que ellos estaban pidiendo, pero a pesar de eso, Dios escuchó las oraciones y envió un ángel. Se le caen solo las cadenas, atraviesa las puertas de la cárcel, pasa por entre medio de todos los guardias, se abre la puerta sola de la ciudad, que esas puertas inmensas de hierro, y bueno, entonces se dieron cuenta que era Pedro y dieron gracias a Dios, y Pedro se fue entonces a otro lugar para refugiarse. El poder de la oración. Esa es la reunión de oración de la iglesia. Después está la reunión, digamos así, de intercesores, que ahora vamos a estar explicando qué es, y la comunión que uno tiene que tener con Dios en oración. O sea, la oración es fundamental. Dice la palabra de Dios que el profeta Daniel, que era uno de los hombres más ocupados de su tiempo, estaba en Babilonia, estaba a cargo de todo el país prácticamente. Él se levantaba y oraba a la mañana, al mediodía y a la noche, de rodillas, alababa a Dios, daba gracias y ponía delante de Dios todos los problemas, y Dios lo iba bendiciendo, y llegó a ser, digamos, el segundo del rey de ese país, que era un país enemigo. Entonces, es tan importante la oración, hablar con Dios. Entonces, en primer lugar nos estamos refiriendo a la oración corporativa. Ya le digo, en nuestra iglesia, Cristo Rey está el viernes a las 20 horas. Allí nos reunimos a orar y a clamar a Dios por las peticiones o por las necesidades, por las almas, por la gente que no conoce a Dios, por la gente que es indiferente a Dios, por la gente que no sabe que Dios existe, por la gente que está confundida, por la gente que no tiene inquietudes espirituales, la gente que está muerta espiritualmente porque no tiene a Jesús y no tiene la salvación de su alma, de aquellas personas que no han entregado la vida a Cristo, que son la mayoría, y que van a la perdición. El Señor dice: vayan por el camino angosto, porque por el camino ancho que va a la perdición va la mayoría de la gente, pero ustedes vayan por el camino angosto, que es seguir a Jesús. Entonces, es importantísimo entender que Dios es real. Cuando uno ora y habla con Dios y ve respuestas, yo recuerdo que desde chico nací creyendo en Dios, y mi abuela me enseñó a orar, a hablar con Dios, no a rezar, no a repetir oraciones, sino a hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, y hablarle es contarle sinceramente, decirle las cosas que uno piensa, contarle los problemas, pedirle ayuda, y Dios te habla, Dios te contesta a través de su palabra, te contesta a través de la Biblia, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, te contesta por algún libro, por alguna persona, por alguna predicación, por alguna cosa que Dios llega a poner en tus manos, por alguna situación que te cierra, digamos así, el lugar donde Él no quiere que vayas, por un malentendido con una persona y no te acepta. Entonces uno se sorprende, pero donde tenés que ir todo te va bien.
Entonces hay muchas maneras que Dios habla en este tiempo. Ahora, uno tiene que hablar con Dios. Es fundamental ahora la oración personal. Daniel tenía como un patrón de orar 3 veces al día. Y claro, cuando se levantaba, antes de ir a trabajar, antes de encargarse de todas las cuestiones del reino, que eran tremendos problemas, él los ponía delante de Dios y Dios le daba la solución. Después, al mediodía, daba gracias por toda la ayuda de Dios y otra vez ponía todos los asuntos de la tarde. Y a la noche otra vez daba gracias por las soluciones que le había dado Dios a la tarde y agradecía y alababa a Dios. Entonces, Daniel recibía palabra de Dios, como recibe quien les habla, como reciben muchas personas que hablan con Dios muy seguido. Tarde o temprano Dios les habla, y también de tanto hablar con Dios y Dios hablar con uno se transforma en profeta, empieza a recibir revelaciones de Dios sobre los tiempos, sobre los días, sobre lo que va a pasar, sobre el tiempo que estamos viviendo, sobre lo que Dios está planeando hacer, sobre la revelación de las Escrituras. Hay partes de las Escrituras que todavía no se han cumplido, porque si se hubieran cumplido todas las Escrituras serían un libro de historia, pero hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Y después está la revelación del Espíritu Santo que te habla. El Espíritu Santo, cuando una persona recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te enseña las cosas que han de venir, así dice en el libro de San Juan, y uno va recibiendo revelación de Dios sobrenaturalmente, y entonces puede estar explicándola. Este domingo vamos a estar predicando sobre estos temas a las 6 de la tarde allí en la Iglesia Cristo Rey, y vamos a estar hablando sobre cosas que van a venir en el futuro y cómo solucionarlas, y vamos a estar clamando también por un despertar de la oración. Anhelamos un avivamiento espiritual donde toda la gente tenga convicción de pecado, donde se arrepientan, donde sean salvos, donde entiendan el mensaje de Dios, donde reciban la vida eterna, reciban a Cristo en su corazón, que sean llenos del Espíritu Santo y que se muevan con señales, con prodigios y milagros. Estamos orando por un avivamiento espiritual. Y cuanto más se sumen a esto, más pronto va a ser. Las personas son cambiadas cuando reciben a Jesús, los vicios son sanados, hay muchas personas de enfermedades que son sanadas, y sobre todas las cosas uno tiene la salvación y la vida eterna. Uno al recibir a Cristo recibe la salvación y la vida eterna. Entonces es fundamental tener ese deseo de orar. Entonces hay personas que no tienen deseo de orar porque no conocen a Jesús. Entonces no conocen a Dios, y entonces no tienen incentivo, no han recibido tal vez, o no se han dado cuenta que Dios las ayuda, que Dios responde las oraciones. Pero vamos a estar hablando sobre estas cosas para darle a usted más fe, para que usted pueda orar y pueda recibir. El Señor mismo Jesús dice: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Entonces el libro de Santiago dice: ustedes no tienen las cosas que necesitan porque no las piden a Dios.
Y a veces si las piden mal, porque la piden para gastársela en pecados o en cosas, en cosas malas. Entonces, uno tiene que pedir las cosas según la voluntad de Dios, y Dios responde de una manera categórica, de una manera real. Entonces vas tomando fe. Cuando orás por un problema y el problema se arregla, y será casualidad. Orás por otra y se arregla, orás por otro y se arregla, y orás por otro y se arregla, pero de repente no orás por otro y no se arregla. Entonces, eso me pasó a mí cuando era muy chico. Entonces empecé a darme cuenta que cuando no oraba no pasaba nada, pero cuando sí oraba, Dios obraba. Y vas descubriendo que Dios es real, que Dios responde la oración. Entonces te das cuenta que estás en presencia de un ser maravilloso, de un ser todopoderoso, de un ser glorioso, que podés ser amigo, que podés, digamos así, hablar con Él, y Él te responde de distintas maneras. A veces te responde con palabras en tu mente, hay veces que puede ser una palabra audible, hay veces que es una palabra de las Sagradas Escrituras, que vos abrís la Biblia, que es inmensa, y justo ahí te resalta una escritura, y entonces te das cuenta que es Dios, porque es exactamente lo que necesitabas y le estabas pidiendo. O te llama alguien y te dice la solución al problema, o vas a escuchar al pastor predicar y justo te da la solución. Es algo maravilloso por cómo Dios habla y cómo Dios obra. Dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos lucha contra personas. Eso lo dice en el libro a los Efesios. Sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los aires. Eso es algo que una persona tiene que saber. Es ignorado esto por la mayoría de la gente, que hay demonios, hay fuerzas espirituales de maldad que trabajan poniéndote depresión, poniéndote maldición, poniéndote en ocasión de pecar, todo para arruinarte la vida, y también para que en definitiva te mueras sin creer en Dios, y te engaña para llevarte al infierno por toda la eternidad. Entonces estamos rodeados de un mundo espiritual, estamos rodeados de ángeles, como vimos allí que Dios mandó un ángel para sacar a Pedro de la cárcel. Estamos rodeados de demonios que trabajan llevando al suicidio a personas que no saben que son demonios, pero son demonios enviados para deprimir a la persona de tal manera que esa persona quiera suicidarse. Y muchas personas están endemoniadas, pero Dios nos ha dado el poder de la oración y la autoridad en el nombre de Jesús para liberar a esas personas. Y también nos ha dado el ayuno, que es un arma que se agrega a la oración, un arma muy especial que se agrega a la oración y que tiene infinito poder, un poder inmenso cuando una persona ayuna. Y vemos en la Biblia, uno que conoce toda la Biblia, que en los casos más problemáticos, o en los momentos más difíciles que pasaron los distintos siervos de Dios, declararon ayuno. De 3 días, de 2 días, de un día. Jesús mismo comenzó su ministerio con un ayuno de 40 días y 40 noches. O sea, el ayuno refuerza la oración, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que los demonios más poderosos no salen sino con oración y ayuno. Ya vamos a estar hablando de esto, pero también necesitamos orar por que la gente tenga deseos de orar,
Porque entre los mismos cristianos hay cristianos que no oran nunca, o no oran casi nada, o no dan gracias a Dios y no tienen comunión con Dios, no captan la voz de Dios, no, digamos, han experimentado respuestas a las oraciones porque no han orado o no han tenido fe. Y eso queremos transmitirle a usted, esa fe, para que ore y va a ver que Dios le responde. Entonces, otra de las cosas que queremos hacer y vamos a hacer es poner que Dios ponga el deseo de orar en las personas. Algunas personas no tienen inquietudes, unas personas no le ven sentido a la oración, pero una persona que sabe que Dios responde y que Dios participa y que Dios es real y que Dios está al lado tuyo y que es el único que puede hacer milagros y es el único que puede cambiar la situación, entonces cuando te das cuenta de eso y cuando te das cuenta que tenés autoridad sobre todos los demonios para echarlos, cuando están pasando personas problemas y podés liberar a esas personas, entonces oración, y si hay algo muy fuerte, también el ayuno. Y yo creo que lo más fuerte que hay en este momento es la maldad que va aumentando, la ignorancia, las falsas religiones, las miles de religiones que se están creando, la gente se está volcando al ateísmo, se está volcando al pecado, el pecado está aumentando, puede haber una guerra mundial en cualquier momento, está sucediendo cosas que antes no sucedían, hay mucha droga, hay muchas personas que tienen problemas de sexo, cosas que antes no pasaba, o sea, el mal va aumentando. Y en la medida que el mal va aumentando, detrás de ese mal hay demonios que incitan a las personas al mal y esas personas no se dan cuenta. Entonces tenemos que entrar en una dimensión sobrenatural, en ser llenos del Espíritu Santo para poder, digamos así, tener el poder para vencer a estas fuerzas espirituales de maldad. Convertirse a Cristo, tener el Espíritu Santo, después recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y con los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo ya tenemos las armas para vencer a las fuerzas espirituales de maldad que están cubriendo el mundo, así como una tiniebla tremenda. Está el diablo sabiendo que Jesús viene pronto y está tratando de llevar a la mayor cantidad de personas al infierno. Cuando usted se muera, o va al cielo o va al infierno. Quizás nunca se le ocurrió pensar en el momento de su muerte, pero va a ser el momento clave de toda su vida, porque si va al cielo, ha vencido, por los méritos de Jesús en la cruz, uno puede ir al cielo y tomar la decisión de seguirle, y entonces Jesús entra en el corazón y te da la salvación y la vida eterna, y cuando morís, los ángeles te llevan al cielo por toda la eternidad. Pero si vivís en pecado, si vivís engañado, si vivís haciendo lo que vos querés, ignorando a Dios, digamos así, no orando, no teniendo en cuenta a Dios, no yendo a la iglesia, no colaborando en la obra de Dios, cuando mueras vas a ir al infierno. Y el infierno es eterno y es un castigo eterno. Y van a pasar siglos y siglos y siglos y siglos y uno ya no puede salir. Porque esta vida es una prueba. Y en esta vida, si seguís a Jesús, si estás en Dios, en esta vida, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, es muy importante, es lo más importante, la salvación de tu alma. Es lo más importante, dónde pasarás la eternidad. Es importante captar la voz de Dios, orar y entregarle la vida a Jesús. Es importantísimo tener a Jesús en el corazón para poder tener autoridad sobre las fuerzas espirituales que te llevan a pecar. Y para vencer la tendencia al pecado es el poder del Espíritu Santo que te da Dios para poder vencer
esa tendencia al pecado. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios te santifica, te va limpiando y te va dando el poder para vencer los vicios y los pecados que antes no podías vencer. Por eso es tan importante saber estas cosas, y ahora vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con este tema que es tan interesante.